El gran salón olía a madera vieja y vino caro, una combinación que me revolvió el estómago. O tal vez fuera el peso de 100 miradas fijas en mí, evaluándome, despreciándome, mirándome como si fuera de cristal. La cumbre anual siempre me había parecido así, sofocante, pretenciosa. Una reunión en la que se forjaban alianzas y se identificaba y descartaba a los débiles. Me quedé de pie junto a la columna de mármol al borde del salón de baile. Mi pálido cabello rubio estaba recogido en un sencillo moño que, según mi madre, me hacía parecer presentable, aunque yo sabía lo que realmente quería decir. Olvidable, apropiada para alguien de mi posición. Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre los suelos pulidos y, mirara donde mirara, veía poder. Los alfas se movían entre la multitud como depredadores alfa. Su presencia llamaba la atención sin esfuerzo. Sus parejas se aferraban a sus brazos, envueltas en seda y confianza, con risas brillantes y espontáneas. Yo no era una de ellas. Estaba allí porque mi manada lo exigía, porque incluso los miembros de menor rango tenían que aparecer en la cumbre para demostrar que aún existíamos, que aún importábamos. Pero yo sabía la verdad. Era invisible. Mis dedos recorrieron el borde de mi copa de champán intacta. Las burbujas habían desaparecido hacía tiempo, al igual que mis esperanzas para esa noche. Al otro lado de la sala, podía ver a los miembros de mi propia manada, Delta, en su mayoría unos cuantos gamas agrupados. Sus conversaciones eran animadas, pero sus ojos cautelosos. Éramos la delegación más pequeña, aquella de la que susurraban las otras manadas, luchando, con un liderazgo débil, con un número cada vez menor. Ya lo había oído todo antes. Sentí la vergüenza asentarse en mis huesos como el frío del invierno, aún escondida en los rincones. Ya veo. La voz vino de a mi lado, y no necesité girarme para saber que era Cassandra. Se colocó en mi campo de visión, con su cabello oscuro perfectamente peinado y su vestido del color de la sangre fresca. Siempre había tenido talento para hacerme sentir pequeña, incluso cuando éramos niñas. Ahora, como hija de nuestro Pax Beta, ejercía su estatus como una espada. No me estoy escondiendo, dije en voz baja, manteniendo la voz firme, solo observando. Observando, rió, con un sonido como de cristales rompiéndose. ¿Así es como lo llamas, Clara? Querida, llevas una hora parada en este mismo sitio. La gente empieza a preguntarse si eres parte de la decoración. Sentí como el calor me subía por el cuello, pero me obligué a mirarla a los ojos. Estoy segura de que la gente tiene cosas más importantes en las que pensar. ¿Las tienen? La sonrisa de Cassandra se agudizó. Supongo que tienes razón. Después de todo, ¿por qué iba nadie a fijarse en ti? Se inclinó hacia mí, con su perfume empalagoso y pesado. He oído que tu madre ha intentado concertarte un matrimonio con la manada de Riverside. Han vuelto a rechazar la propuesta. Las palabras me golpearon como puñetazos, pero hacía tiempo que había aprendido a no dejar que Cassandra viera mi debilidad. Mi madre había intentado 3 veces asegurarme algún tipo de futuro, encontrar una manada que aceptara a una mujer sin un linaje notable, sin dones especiales, sin nada más que un corazón obstinado y una tendencia a preocuparse demasiado por las cosas equivocadas. No me interesan los matrimonios concertados, dije, orgullosa de que mi voz no temblara. Por supuesto que no, qué conveniente. Los ojos de Cassandra brillaban con malicia. Aunque supongo que es más fácil fingir que eres selectiva cuando en realidad nadie te selecciona. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome sola de nuevo con mi champán sin gas y el peso aplastante de mi propia insuficiencia. Quería irme, escabullirme por las puertas del jardín y respirar aire que no supiera a fracaso. Pero irme temprano solo confirmaría lo que todos ya pensaban, que no pertenecía a ese lugar, que era demasiado débil, demasiado rota, demasiado insignificante como para importar. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Un recuerdo de hacía años, cuando aún era lo suficientemente joven como para creer en los cuentos de hadas. Estábamos sentadas en nuestra pequeña cocina y ella estaba remendando una de las viejas camisas de mi padre. Él llevaba 3 años muerto,
perdido en una escaramuza fronteriza de la que nuestra manada nunca hablaba. CL, había dicho, moviendo la aguja con un ritmo constante. Tienes el don de ver a las personas, de verlas de verdad. No lo que muestran al mundo, sino lo que ocultan. Eso es raro, eso es valioso. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Incluso cuando los años demostraron que ver el dolor de las personas no me hacía valiosa. Simplemente me hacía vulnerable. Me hacía preocuparme cuando debería haberme mantenido al margen. Me hacía acercarme cuando debería haberme protegido. Me había dejado una serie de cicatrices que nadie más podía ver. Heridas que dolían en momentos como este. La música cambió, volviéndose más lenta, más deliberada. Las parejas se movieron hacia el centro de la pista y yo las observé girar y practicar la elegancia. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio en el aire, una tensión repentina que me erizó el vello de la nuca. Las conversaciones se interrumpieron, las cabezas se giraron. Incluso la orquesta parecía tocar más bajo, como si la propia sala contuviera la respiración. Entró por la puerta norte y comprendí inmediatamente por qué el silencio había caído como un telón. El rey Alfa. Nunca lo había visto en persona. Pocos lo habían hecho. Se mantenía en su territorio en las montañas del norte, gobernando la manada más grande y poderosa de nuestro mundo, con mano de hierro y una reputación que ponía nerviosos incluso a los alfas más valientes. Los rumores lo rodeaban como el humo, que había matado a su propio padre para tomar el trono, que podía transformarse más rápido que el pensamiento, que sus ojos podían ver a través de cualquier mentira. Al verlo ahora creí todas las historias que se susurraban. Era alto, de hombros anchos, y se movía entre la multitud con la elegancia despreocupada de alguien que nunca había tenido que pedir nada en su vida. Su cabello oscuro era más largo de lo que dictaba la moda, y le llegaba hasta el cuello. Y su rostro parecía tallado en piedra, con ángulos afilados y líneas duras. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, incluso desde el otro lado de la sala. Oscuros, tan oscuros que eran casi negros y absolutamente fríos. Vacíos, como mirar un lago en invierno y no ver nada más que tu propio reflejo. Mirándote fijamente. La gente se apartaba automáticamente para dejarle pasar con una deferencia absoluta. Los líderes de manada que comandaban a cientos de personas inclinaban la cabeza. Los alfas que nunca se habían sometido a nadie se apartaban, y él no se daba cuenta de nada. O si lo hacía, no le importaba. Su mirada recorría la sala con el desinterés de alguien que examina los muebles, catalogándolos pero sin involucrarse. Debería haber apartado la mirada, debería haber vuelto a mi rincón y haber dejado que pasara por mi campo de visión como todos los demás. Pero algo me mantuvo paralizada. Esa misma cualidad que mi madre había nombrado. Esa maldición de ver demasiado. Porque bajo el hielo de su expresión, bajo el muro de indiferencia cuidadosamente construido, vi algo más, algo que resonaba en un lugar vacío de mi propio pecho. La soledad. No la soledad temporal que se siente al estar sola un sábado por la noche, sino la variedad profunda que proviene de estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente aislada. El tipo que conocía íntimamente. Nuestras miradas se cruzaron. Duró solo un segundo, tal vez menos, pero en ese instante me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con el escote de mi vestido o mi condición anodina. Él me vio, realmente me vio, no a través de mí, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Luego apartó la mirada, descartándome tan rápido como me había visto, y el momento se esfumó. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Ha llegado el rey», murmuró alguien cerca. Las palabras tenían el peso de una afirmación obvia. El verdadero propósito de la cumbre podía ahora comenzar. Maniobras políticas, negociaciones de alianzas, todos los juegos que jugaban los poderosos. Agradecía no tener nada que ver con todo eso. La velada avanzaba. Mantuve la charla trivial obligatoria con los miembros de la manada, que toleraban mi presencia, pero no la buscaban. Sonreí en los momentos oportunos, asentí durante los discursos aburridos
y conté los minutos que faltaban para poder excusarme de forma razonable. El rey había desaparecido en las salas privadas con otros líderes de la manada, ocupándose de los asuntos que se ocupan los reyes, y yo había logrado evitar cualquier otro encuentro con Cassandra. Estaba pensando en escapar cuando se abrieron de golpe las puertas. No las grandes puertas de entrada, sino las laterales que daban a los jardines. Entraron 3 hombres, y la energía que traían consigo era extraña. Aguda, agresiva, amenazante. No iban vestidos para la cumbre. Sus ropas eran prácticas, oscuras, diseñadas para moverse y ocultarse. Y la forma en que escudriñaban a la multitud hizo que mi instinto diera la voz de alarma. Cazadores. La palabra se formó en mi mente con absoluta certeza. Nunca los había visto personalmente, pero había oído suficientes historias. Humanos que habían descubierto nuestra existencia y habían decidido que éramos monstruos que debían ser eliminados. Eran raros, normalmente desorganizados, más una molestia que una amenaza real. Pero estos 3 se movían con precisión militar, con las manos cerca de armas que no podía ver. Estaban buscando a alguien. La multitud seguía charlando, ajena a todo. La música seguía sonando. La mayoría de la gente ni siquiera se había fijado en los recién llegados, demasiado absortos en sus propias conversaciones y en la política. Pero yo sí me fijé, y cuando los ojos de uno de los hombres se fijaron en mí y luego se desplazaron para fijarse en algo, alguien detrás de mí, mi sangre se heló. Me giré lentamente. El rey Alfa estaba solo cerca de las puertas de la terraza, de espaldas a la sala, contemplando los jardines, desprotegido, aislado, el objetivo perfecto. Todo sucedió a cámara lenta y demasiado rápido al mismo tiempo. Vi la mano del cazador moverse hacia su chaqueta. Vi la intención claramente reflejada en su expresión. Vi la distancia entre él y el rey, demasiado lejos para que yo la cruzara, demasiado cerca para que el rey escapara si no sabía que el peligro se avecinaba. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente se diera cuenta. Crucé la distancia que me separaba del rey con pasos vacilantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No tenía ningún plan, ninguna estrategia, solo un instinto ciego que me gritaba que tenía que hacer algo. Tenía que avisarle. Tenía que hacerlo. Estás en peligro. Las palabras salieron de mi boca en un susurro cuando llegué a él y mi mano encontró su brazo. El contacto me causó una conmoción. Su piel estaba caliente a través de la tela de su camisa, sólida y real, y el poder que irradiaba hizo que mi lobo gimiera en señal de sumisión. Pero no lo solté. Se volvió hacia mí. Esos ojos negros se fijaron en mí con sorpresa, que rápidamente se transformó en algo más duro. ¿Qué? Finge que soy tu marido, le susurré con urgencia, acercándome a él de una forma completamente inapropiada y absolutamente necesaria. Te están buscando. 3 hombres, entrada lateral. No mires, solo confía en mí, por favor. Por un instante pensé que me empujaría. Pensé que me descartaría por loca o por buscar atención. Pero algo en mi rostro, en mi voz, debió convencerlo. Porque en lugar de apartarme, me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él con una fuerza que me dejó sin aliento. Sigue el juego, murmuró. Su voz era tan baja que solo yo podía oírla. Luego, más alta, para que cualquiera que estuviera mirando pudiera oírla. Ahí estás, cariño. Me preguntaba dónde te habías metido. Su mano se posó en mi espalda y su tacto me quemó a través de la fina tela de mi vestido. Para cualquiera que nos observara, parecíamos una pareja manteniendo una conversación íntima. Un rey con su reina. Nada inusual ni alarmante. Pero yo podía sentir la tensión en su cuerpo, en tensión y listo para actuar. Podía sentir cómo rastreaba las amenazas de las que le había advertido sin girar la cabeza. ¿Cuántos?, preguntó, con los labios cerca de mi oído, en una posición que le permitía observar la sala por encima de mi hombro. 3 con ropa oscura, armados. Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos. Te estaban buscando específicamente a ti y decidiste involucrarte. No era exactamente una pregunta, pero respondí de todos modos.
Alguien tenía que hacerlo. Su mano se apretó ligeramente sobre mi cintura. Una tontería. Probablemente. Un sonido que podría haber sido una risa o algo más siniestro retumbó en su pecho. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara. Lo repitió como si estuviera saboreando la palabra. Voy a llevarnos hacia la entrada principal. Quédate cerca. Si pasa algo, lo sé. Lo sabía. Si las cosas salían mal, yo sería la primera víctima, el escudo humano débil. Eso no significaba nada en el gran esquema de las cosas. Pero yo había tomado mi decisión. Avanzamos juntos, con sus brazos aún alrededor de mí, con pasos tranquilos y sin prisas, a pesar del peligro que nos acechaba entre la multitud. Ahora podía ver a los cazadores, siguiéndonos con mirada depredadora. Uno tenía la mano completamente dentro de la chaqueta. Otro susurraba a un dispositivo de comunicación. Se estaban coordinando. Estábamos a 3 metros de las puertas principales cuando todo se vino abajo. El primer cazador se movió con una velocidad sorprendente, acortando la distancia entre nosotros antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando. El agarre del rey sobre mí cambió al instante. Ya no era el abrazo íntimo de un amante, sino el agarre férreo de un protector que colocaba un lastre. Me empujó detrás de él con un movimiento fluido, convirtiendo su cuerpo en un muro entre mí y la amenaza. Todos al suelo. La voz del cazador resonó en el aire como un latigazo y de repente la sala estalló en caos. Los gritos perforaron la elegante atmósfera cuando los invitados se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La música de la orquesta murió en un chirrido discordante. Las copas de cristal se rompieron contra el mármol mientras la gente se apresuraba hacia las salidas. Sus trajes formales y su dignidad ensayada quedaron olvidados ante el peligro real. Pero el rey no se movió. Se quedó completamente quieto, irradiando una amenaza tan palpable que podía saborearla en mi lengua como cobre. El cazador había desenfundado su arma, algo plateado que brillaba a la luz de la lámpara de araña, diseñada específicamente para criaturas como nosotros. Balas benditas, probablemente, del tipo que no solo dañaban, sino que envenenaban, hacían imposible la transformación, convertían nuestra mayor fortaleza en agonía. El poderoso rey Alfa, se burló el cazador, apuntando con su arma al pecho del rey. Sus dos compañeros se habían dispersado, flanqueándonos y cortando las vías de escape. Al fin y al cabo, no eres tan intocable, ¿verdad? ¿De verdad creías que podrías esconderte entre estas ovejas sin que te encontráramos? Yo no me estaba escondiendo. La voz del rey era tranquila, casi aburrida, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de contemplar su propia muerte. Esconderse implica miedo. Yo no temo a los humanos. Tú deberías. El dedo del cazador se movió hacia el gatillo. Tu especie ha aterrorizado a la nuestra durante siglos. Esta noche, eso se acaba. O esta noche, cortaremos la cabeza de la serpiente. Sentí como los músculos del rey se tensaban, preparándose para atacar, pero los ángulos no eran los adecuados. Incluso con su velocidad sobrenatural, incluso con todo su poder, no podría alcanzar a los 3 cazadores antes de que al menos uno de ellos disparara. Y en esta multitud, con los invitados en pánico, todavía luchando por salir, las balas perdidas encontrarían objetivos inocentes. Mi mente se aceleró. Los cazadores estaban completamente concentrados en el rey, sus armas siguiendo cada uno de sus movimientos. Me ignoraban por completo. La mujer pálida y anodina que se acobardaba detrás del monstruo al que habían venido a eliminar. A sus ojos, yo ya era una víctima, probablemente su próxima comida. Desde luego, no una amenaza. Habían cometido un error, no pensé. Pensar me habría paralizado. Me habría recordado que no era nadie especial, que no tenía entrenamiento para esto, que mi intervención probablemente me mataría. En cambio, dejé que el instinto tomara el control, ese mismo impulso imprudente que me había llevado a acercarme al rey en primer lugar. Agarré la botella de champán de la mesa abandonada más cercana y la lancé con todas mis fuerzas contra la cabeza del cazador más cercano. La botella impactó con un crujido repugnante. El vidrio explotó. El cazador se tambaleó y su arma disparó descontroladamente hacia el techo.
El yeso llovió mientras el disparo resonaba como un trueno en el gran salón. Todo sucedió a la vez. El rey se movió como un rayo, como la violencia hecha realidad. Se abalanzó sobre el primer cazador antes de que éste pudiera recuperarse y lo desarmó con brutal eficacia. Los huesos crujieron. El arma rodó por el suelo de mármol. El segundo cazador intentó ajustar su puntería, pero el rey ya estaba allí. Una mancha borrosa de furia controlada que era a la vez aterradora y fascinante de presenciar. El tercer cazador, el que había hablado, volvió su arma hacia mí. El tiempo se ralentizó. Vi sus ojos fríos, calculadores, ya convencidos de su rectitud. Vi su dedo apretando el gatillo. Vi mi propia muerte reflejada en el cañón de su arma. Extraña la claridad que llegó en ese momento. No fue mi vida la que pasó ante mis ojos, sino una simple y tranquila observación. Estaba a punto de terminar, y ni siquiera había comenzado realmente. Entonces, el rey se interpuso entre nosotros, moviéndose más rápido de lo que debería haber sido posible, y el disparo que me habría matado se clavó en su hombro. Ni siquiera se inmutó. Su mano se cerró alrededor del cuello del cazador, levantándolo del suelo con aterradora facilidad. «Le apuntaste con un arma», dijo, con una voz que hizo que mi lobo se sometiera, hizo que todos mis instintos gritaran peligro. No fue prudente. ¿Qué pasó después? Me aparté de lo que oía más que de lo que veía. Los sonidos bastaban para saber que la amenaza estaba siendo eliminada, que se estaba haciendo justicia o venganza o como fuera que el rey lo llamara. Cuando volvió a caer el silencio, pesado y completo, me obligué a mirar. Los tres cazadores yacían inmóviles en el suelo. El rey estaba de pie junto a ellos, con el hombro sangrando, pero con la misma expresión impasible, fría y vacía, como si no hubiera hecho nada más agotador que espantar moscas. A nuestro alrededor, el gran salón se había vaciado casi por completo. Solo quedaban unos pocos líderes de manada, con sus guardias colocados en posición protectora y sus rostros mostrando diversos grados de conmoción y cálculo. Los ojos del rey encontraron los míos a través de la carnicería. «Estás herido», dije estúpidamente. ¿Qué otra cosa podía decir? «Gracias por recibir una bala por mí. Siento haber hecho que te dispararan. Nada parecía adecuado. No es nada». Movió el hombro a modo de prueba y yo observé horrorizada y fascinada cómo la herida comenzaba a cerrarse. Su poder curativo ya estaba actuando para expulsar la bala. Núcleo de plata, no plata pura. Habrá desaparecido por la mañana. Eso está bien. ¿Atacaste a un cazador armado con una botella de champán? Sí. Fue una estupidez. Probablemente, asentí, con la voz más firme de lo que me sentía. Ahora me temblaban las manos, la adrenalina me recorría el cuerpo en oleadas, pero había funcionado. Algo brilló en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco la frialdad vacía de antes. Funcionó. Se acercó a mí, con pasos mesurados, dándome tiempo para retroceder si quería. No me moví. Cuando llegó a mi lado, levantó la mano para apartarme la cara, inclinándome la cabeza hacia atrás para poder estudiarme bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Avisarme. ¿Por qué involucrarte? Podrías haberte marchado. Deberías haberte marchado. Su pulgar rozó mi pómulo, un contacto sorprendentemente suave para alguien que acababa de impartir una justicia brutal. Soy un extraño para ti, un rey al que no le debes lealtad. Entonces, ¿por qué arriesgarte? La respuesta honesta se me atascó en la garganta. Porque vi tu soledad y la reconocí como mía. Porque alguien tenía que hacerlo y todos los demás estaban demasiado preocupados por la política y la supervivencia. Porque estoy cansado de ser invisible y por un momento quise ser importante. En cambio, dije que era lo correcto. Me estudió durante un largo momento. Esos ojos oscuros buscaban algo que no estaba segura de poseer. Luego dio un paso atrás, retirando la mano y dejando mi piel fría donde antes había estado su calor. «Deberías irte», dijo en voz baja, «antes de que te hagan preguntas que no puedo responder». «¿Qué pasará ahora?», pregunté señalando a los cazadores caídos y la destrucción que nos rodeaba. «La cumbre continuará. Esto no cambia nada».
Su expresión se endureció de nuevo, y la momentánea suavidad desapareció tras un muro de hielo. Los cazadores han intentado eliminarme antes, lo volverán a intentar. Es la naturaleza de lo que somos, depredadores que infunden miedo en aquellos que no pueden entendernos. Te llamaron monstruo. Yo soy un monstruo. Lo dijo con sencillez, sin emoción, como si recitara un hecho establecido. He hecho cosas monstruosas para mantener el orden, para proteger a los de nuestra especie tanto de las amenazas externas como de nuestra propia naturaleza autodestructiva. Esta noche ha sido misericordia. Comparado con lo que soy capaz de hacer, debería haber tenido miedo. Debería haber seguido su consejo y haber huido mientras aún podía. Pero esa cualidad que mi madre había llamado la maldición de ver demasiado, me mostró la verdad que se escondía tras sus palabras. Él creía lo que decía, se creía irremediable. Se había convencido a sí mismo de que la soledad era merecida, que el aislamiento era necesario. Yo sabía que la prisión vivía en una versión más pequeña de ella. Gracias, dije en voz baja, por recibir esa bala, por protegerme cuando no tenías por qué hacerlo. Tú me advertiste primero. Yo solo te devolví el favor. Aún así, gracias. Él asintió una vez, desdeñoso, y ya se estaba alejando. Los otros líderes de la manada se acercaban ahora, con expresiones preocupadas y calculadoras a partes iguales. Reconocí el cambio en el ambiente. El rey estaba a punto de verse consumido por la política y las obligaciones, y mi presencia solo complicaría las cosas. Me escabullí por las puertas del jardín. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de pasar. El aire nocturno me golpeó la cara como una bendición, fresco y limpio después del caos del gran salón. Mi vestido estaba arruinado, salpicado de champán y otras cosas que no quería examinar demasiado de cerca. Mis manos aún temblaban, pero estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que invisibilidad. La mañana siguiente llegó con una crueldad deslumbrante. La luz del sol se colaba por mi pequeña ventana como una acusación. Me desperté enredada en las sábanas. Mi cuerpo me dolía de una forma que no tenía nada que ver con lesiones físicas, sino con la tensión que finalmente se liberaba. Por un momento, me quedé allí tumbada preguntándome si la noche anterior había sido una especie de sueño febril. Entonces vi el vestido arruinado colgado en mi silla y la realidad volvió a golpearme. Había salvado la vida del rey Alfa, o al menos lo había intentado. Había atacado a cazadores armados con nada más que una botella de champán y un valor temerario. Había sido retenida por él, protegida por él, estudiada por él como si fuera algo digno de examinar, y hoy tendría que afrontar las consecuencias. Mi madre me esperaba en la cocina cuando por fin salí, con el rostro tenso por la preocupación. Clara, siéntate. Estoy bien, madre. Siéntate. El tono de autoridad en su voz era tan inusual que me hizo obedecer. Me puso una taza de té delante, con las manos ligeramente temblorosas. Toda la cumbre está hablando de lo que pasó, de los cazadores, del rey, de... Hizo una pausa y me miró a los ojos. ¿De ti? Se me revolvió el estómago. ¿Qué dicen? ¿Que te interpuses entre el rey Alfa y una muerte segura? ¿Que atacaste a hombres armados para protegerlo? Que él dudó eligiendo cuidadosamente sus palabras, que él parecía conocerte, te llamaba cariño, te abrazaba como si fueras preciosa. Fue una actuación, dije rápidamente, un engaño para no alertar a los cazadores. Nada más. ¿De verdad? La mirada de mi madre era penetrante, veía a través de mí, evasiva con facilidad. Clara, la gente está sacando conclusiones. Conclusiones peligrosas. Cassandra ha estado difundiendo rumores de que de alguna manera has seducido al rey, que estás usando artes oscuras o manipulación. Eso es ridículo. Por supuesto que lo es. Pero lo ridículo no importa cuando las personas poderosas deciden creerlo. Me agarró la mano al otro lado de la mesa. El rey se reunirá hoy con los líderes de la manada. Tomará decisiones sobre la seguridad, sobre los cazadores, sobre las conexiones formadas durante el ataque. Tu nombre está siendo mencionado. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Me había pasado toda la vida siendo cautelosa.
¿Y a dónde me había llevado eso? A ser invisible, a ser rechazada, a ser una decepción para mi manada y una carga para mi madre. ¿Qué quieres que haga? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Pedir perdón por no haber dejado que le dispararan. Explicar que no soy nadie especial, que mi interferencia no significó nada. Quiero que sobrevivas. La voz de mi madre se quebró. Estas son aguas peligrosas. Clara, el rey no es alguien a quien simplemente puedas ayudar y dejar atrás. Es, es complicado, poderoso, y el poder destruye a personas como nosotros, que no estamos preparadas para él. Antes de que pudiera responder, se oyó un golpe en nuestra puerta, seco, autoritario, no el golpecito casual de un vecino o amigo. Mi madre y yo intercambiamos miradas. Ella se levantó lentamente, con los hombros rectos, de una forma que me recordó que antes había sido más fuerte, antes de que la pérdida de mi padre rompiera algo en ella. Abrió la puerta y apareció un hombre con traje formal que llevaba el escudo del territorio del norte, el sello del rey, Clara Westfall. Su voz era profesional, carente de emoción. Se le convoca a comparecer ante el rey Alfa. Inmediatamente, la sede temporal del territorio del norte ocupó todo el ala este del complejo de la cumbre, un testimonio del poder del rey y de la diferencia que le mostraban otras manadas. Me escoltaron a través de pasillos que se volvían cada vez más silenciosos y vigilados. Cada puesto de control estaba custodiado por lobos cuyos ojos seguían cada uno de mis movimientos con atención depredadora. No eran hostiles exactamente, pero irradiaban una amenaza controlada que hacía que mis instintos gritaran que me sometiera, que me hiciera más pequeña, que desapareciera. Me negué a encorvar los hombros. Fuera lo que me esperaba, lo afrontaría con la espalda recta y la barbilla alta. Era una lección que mi padre me había enseñado antes de partir hacia aquella última misión fatal. La dignidad no cuesta nada y nunca te la pueden quitar. Solo puedes renunciar a ella. El mensajero que me había recogido en mi casa no dijo nada durante el trayecto, sin dar ninguna pista sobre lo que me esperaba. Mi madre había querido venir, había insistido en que era su derecho como mi tutora, pero el mensajero se había mostrado firme. La citación era solo para mí. Lo último que vi antes de marcharme fue su rostro, pálido y asustado, mirando desde la puerta de nuestra casa como si ya estuviera de luto. Nos detuvimos ante unas puertas dobles talladas con intrincados diseños. Lobos corriendo bajo la luna llena, sus siluetas fundiéndose unas con otras en una persecución sin fin. Los guardias apostados allí saludaron con la cabeza a mi escolta y abrieron las puertas. La habitación que había más allá estaba configurada como un estudio, aunque eclipsaba cualquier espacio de trabajo que hubiera visto jamás. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la cordillera más allá de los terrenos de la cumbre. La luz de la madrugada pintaba los picos con tonos dorados y ámbar. Una pared estaba cubierta de mapas marcados con territorios y fronteras que solo pude descifrar parcialmente. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, con su superficie organizada con precisión militar. Y detrás de ese escritorio, estudiando un documento con absoluta concentración, estaba sentado el rey Alfa. Parecía diferente a la luz del día, menos como una criatura de pesadilla y más como un hombre que cargaba con el peso de decisiones imposibles. Su cabello oscuro aún estaba húmedo, lo que sugería que se había duchado recientemente, y se había cambiado a ropa sencilla. Una camisa negra le llegaba hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que hablaban de batallas superadas. La herida de la noche anterior había desaparecido por completo, curada como si nunca hubiera existido. No levantó la vista inmediatamente, y yo me quedé allí de pie sintiéndome cada vez más tonto, preguntándome si debía anunciarme o esperar en silencio. El mensajero había desaparecido, cerrando las puertas detrás de mí, dejándome sola con un hombre que podía romperme con una sola mano y que no tenía absolutamente ninguna razón para tolerar mi existencia. Siéntate. La orden fue suave, pero absoluta.
Me dirigí a la silla frente a su escritorio, agradecida de que mis piernas aún funcionaran a pesar del temblor que había comenzado en mi interior. De cerca, pude ver las ojeras bajo sus ojos, lo que sugería que había dormido tan mal como yo. El documento que estaba revisando llevaba sellos oficiales de varias manadas. Algo importante, claramente, de lo que mi interrupción lo había apartado. Dejó el papel a un lado y finalmente me miró a los ojos. El impacto de toda su atención fue abrumador. Sus ojos oscuros reflejaban inteligencia y cálculo, pero también algo que no esperaba: curiosidad. Me estudió como un erudito examinaría una variable inesperada en una ecuación familiar, tratando de determinar si yo era significativa o simplemente anómala. Clara Westphal pronunció mi nombre con la misma pronunciación cuidadosa que había utilizado la noche anterior, como si lo estuviera grabando en su memoria. ¿Sabes por qué estás aquí? Para que me interroguen sobre lo que ocurrió anoche. En parte. Se recostó en su silla, con una postura aparentemente relajada. Cuéntame lo que recuerdas. Todo, desde el momento en que viste por primera vez a los cazadores. Y así lo hice. Relaté la velada con todo el detalle que pude recordar. La hora a la que llegaron los cazadores, su posición, la forma en que escudriñaban a la multitud con clara intención. Describí mi decisión de acercarme a él, aunque no pude explicar adecuadamente el impulso que me había llevado a hacerlo. Cuando llegué a la parte en la que ataqué al cazador con la botella, algo que podría haber sido diversión se reflejó en su expresión. «No tienes entrenamiento en combate», observó. No era una pregunta. Ninguna. No tienes habilidades especiales, fuerza sobrehumana, visiones proféticas, nada que pueda explicar tus acciones. Soy completamente normal, dije, y odié cómo esas palabras sabían a fracaso en mi boca. No tengo dones, ni un linaje notable. Solo soy consciente, supongo. Me fijo en cosas que otras personas pasan por alto. Te fijaste en una emboscada que 3 docenas de guerreros entrenados no detectaron. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome desde un nuevo ángulo. Eso es considerablemente más que normal. Ellos no la estaban buscando. Todos estaban demasiado centrados en la política y las alianzas. Los cazadores estaban equivocados, fuera del lugar. Era obvio si prestabas atención. Y tú prestabas atención. Se levantó y rodeó el escritorio con fluida elegancia, y yo luché contra el impulso de recostarme en la silla mientras se acercaba. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Por qué? ¿Por qué prestaba atención? ¿Por qué te fijas en cosas que otros pasan por alto? ¿Por qué te involucras cuando no hacer nada habría sido más seguro? ¿Por qué te arriesgas por un desconocido? Su voz se volvió más grave, más intensa. ¿Por qué te importa? Las preguntas me golpearon como flechas, cada una de ellas dando en un punto sensible que yo había intentado proteger. Porque preocuparme era lo único que sabía hacer, incluso cuando me hacía daño. Porque ser invisible significaba ver cómo se desarrollaba el mundo a mi alrededor. Aprender a leer los espacios entre las palabras y las acciones. Porque la soledad me enseñó a observar, igual que el hambre me enseñó a cazar. Alguien tenía que hacerlo, dije finalmente, la misma respuesta inadecuada que había dado la noche anterior. No. Se acercó y ahora podía olerlo. Pino y nieve y algo salvaje que hizo que mi lobo se agitara con interés y cautela en igual medida. Alguien tenía que hacerlo significa que todos deberían hacerlo. Tú no eres todos, Clara. Eres una mujer pequeña de una manada en apuros, con todo que perder y nada que ganar. Inténtalo de nuevo. No tengo una respuesta mejor. Apreté las manos en mi regazo, sintiendo la frustración. Vi que estabas en peligro y reaccioné. Si buscas algún gran motivo o agenda oculta, te decepcionarás. Soy exactamente lo que parezco. Anodina y olvidable. Alguien que tomó una decisión impulsiva que, de alguna manera, no la mató. Anodina. Repitió la palabra como si le ofendiera. ¿Eso es lo que crees? Es lo que todos creen. Es lo que sugieren las pruebas. Las pruebas. Se rió. Un sonido sin humor.
Las pruebas sugieren que tienes más valor que lobos que te doblan en tamaño, que evalúas las amenazas más rápido que los guardias entrenados, que actúas mientras otros se quedan paralizados. Hizo una pausa. Que ves en las personas cosas que intentan ocultar. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? Anoche, cuando te acercaste a mí por primera vez, dijiste algo. Confía en mí. ¿Por qué ibas a suponer que no lo haría? Sus ojos se clavaron en los míos, escrutándome. ¿Qué viste en mí que te hizo pensar que escucharía la advertencia de un extraño? Me vino a la mente el recuerdo de ese momento, justo antes de que todo saliera mal, cuando miré al alfa más poderoso de nuestro mundo y vi el mismo doloroso aislamiento que atormentaba mi propio reflejo. No podía decírselo. No podía exponer esa vulnerabilidad que ambos compartíamos. No lo pensé, dije con cautela. Solo lo esperé, esperaba. Me estudió durante otro largo momento. Luego volvió a su escritorio, creando una distancia que me permitió respirar de nuevo. Los otros líderes de la manada exigen una explicación por lo de anoche. Quieren saber cómo los cazadores penetraron la seguridad de la cumbre. Quieren saber quién eres y qué conexión tienes conmigo. Se me revolvió el estómago. No tengo ninguna conexión contigo. Ahora sí, cogió otro documento. Este tenía tinta fresca. Los testigos nos vieron juntos. Me oyeron llamarte cariño. Me vieron protegerte. A sus ojos, eres mi debilidad o mi activo. En cualquier caso, te has convertido en alguien políticamente relevante, lo quieras o no. Nunca lo quise. Lo sé. Me interrumpió sin crueldad. Pero querer algo no cambia la realidad. Hay lobos en este edificio que te eliminarían solo para enviarme un mensaje. Otros que intentarían utilizarte como moneda de cambio. Y algunos que simplemente eliminarían lo que perciben como una distracción que no puedo permitirme. El miedo se cristalizó en mi pecho, frío y agudo. Entonces, ¿qué me pasará? Eso depende. Dejó el documento sobre la mesa, con una expresión indescifrable. Puedo enviarte de vuelta a tu manada con una historia que minimice tu participación, hacerte olvidable de nuevo, borrar la conexión de la mente de todos. Estarías a salvo, invisible, exactamente como dices querer estar. O te quedas cerca, dejas que todos crean que la conexión es real, que eres importante para mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Sería peligroso. Serías un objetivo, pero también estarías bajo mi protección, lo que significa que cualquiera que te tocara tendría que responder ante mí personalmente. ¿Por qué harías eso? La pregunta surgió como poco más que un susurro. ¿Por qué proteger a alguien que no conoces? Me salvaste la vida. Tú mismo dijiste que habrías sobrevivido. Lo habría hecho, ¿no? Volvió a rodear el escritorio, eliminando de nuevo la distancia entre nosotros. Esta vez, cuando se detuvo, estaba lo suficientemente cerca como para tocarme, para tender la mano y salvar la distancia que nos separaba. Pero tú no lo sabías cuando actuaste. Viste el peligro e interviniste, sin esperar nada a cambio. Ese tipo de altruismo es poco común. En mi mundo, todo el mundo quiere algo. Todo el mundo tiene un interés oculto, excepto tú. Quizás yo sea mejor ocultando mis motivos. Eres pésima ocultando cosas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tu rostro refleja todo lo que estás pensando en este momento. Estás aterrorizada, pero intentas no demostrarlo. Quieres huir, pero te obligas a quedarte. Crees que te estoy ofreciendo una jaula disfrazada de protección. No se equivocaba. Si me quedo, dije lentamente, ¿qué esperarías de mí? La verdad, siempre. Levantó la mano y la acercó a mi cara, pero sin llegar a tocarme. Estoy rodeada de lobos que me dicen lo que creen que quiero oír, que calculan cada palabra para sacar el máximo provecho. Tú no haces eso, hablas con franqueza, actúas con honestidad. Eso vale más de lo que crees. No soy valiente. Lo confesé. Anoche fue, no sé lo que fue. Locura, tal vez. No puedo prometerte que te seré útil. Ya lo has sido. Su mano finalmente me tocó. Sus dedos acariciaron suavemente mi mandíbula e inclinaron mi rostro hacia arriba.
Y la valentía no es la ausencia de miedo, Clara. Es actuar a pesar de él. Ya has demostrado que puedes hacerlo. La puerta se abrió de golpe. Nos separamos como niños culpables, aunque no habíamos hecho nada malo. Un hombre entró sin avisar. Alto, corpulento, con cabello rubio y ojos que apenas contenían la furia. Llevaba las marcas de un miembro de alto rango de la manada, al menos Beta, y la forma en que me miró me puso los pelos de punta. Mi rey. Su voz resumaba falsa cortesía. Pido disculpas por la interrupción, pero el consejo se reunirá antes de lo previsto. Exigen tu presencia. Algo sobre el incidente de anoche que requiere atención inmediata. Diles que estaré allí en breve, Ronin. Han sido bastante insistentes. Los ojos de Ronin se posaron en mí. Una mirada que lo evaluaba y lo descartaba. ¿Acompaño a tu invitado fuera mientras te preparas? No. La voz del rey se endureció. Clara se queda. Mi rey, sin duda es inapropiado que un miembro de la manada de tan baja categoría esté presente durante los asuntos del consejo. No recuerdo haberte pedido tu opinión sobre lo que es apropiado. Vera, la temperatura de la habitación pareció bajar 10 de grados. Cuando quiera tu opinión, te la pediré. Hasta entonces, tu trabajo es seguir órdenes. ¿Queda claro? Ronin apretó la mandíbula, pero inclinó la cabeza. Crystal, mi rey. Bien. Ahora, déjanos solos. El beta se retiró, pero no sin antes lanzarme una mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Me odia, observé. No te conoce lo suficiente como para odiarte. Odia lo que representas. El rey se acercó a un armario y sacó una carpeta marcada con sellos rojos. Información clasificada, claramente. Alteración del orden. Alguien que no ha sido debidamente investigado entrando en mi círculo. Ronin valora el orden y la jerarquía por encima de todo. Y tú no. Yo valoro la eficacia, los resultados, la lealtad ganada en lugar de exigida. Se volvió hacia mí, con la carpeta en la mano. El consejo va a preguntar por ti, por lo de anoche. Necesito saberlo. ¿Podrás soportar ese tipo de escrutinio? Las preguntas serán invasivas y los lobos que las hagan buscarán cualquier signo de debilidad. Sentí la garganta seca. No lo sé. Una respuesta sincera. Algo parecido a la aprobación brilló en su expresión. Esto es lo que te propongo. Me acompañas a la reunión del consejo. No como participante, sino como observadora. Deja que vean que valoro tu presencia. Después, tú decides. Quédate bajo mi protección o regresa a tu manada con una historia que te mantenga a salvo. Tú me dejarías elegir. No tengo la costumbre de retener a nadie contra su voluntad, Clara. Su voz se suavizó ligeramente. Decidas lo que decidas, lo respetaré. Pero decide sabiendo que si te vas, no podré protegerte de las consecuencias de lo ocurrido anoche. Y habrá consecuencias. Entonces, en realidad, no había elección. Quedarme y enfrentarme al peligro, o marcharme y enfrentarme a él sola. Pensé en el rostro asustado de mi madre, en el trato despectivo de mi manada, en las crueles palabras de Cassandra, en toda una vida de invisibilidad, de ver cómo les sucedían cosas importantes a otras personas mientras yo permanecía a salvo, miserablemente irrelevante. Me quedaré, dije. Por ahora, la sonrisa del rey era pequeña pero sincera. Entonces vamos a recordar al consejo por qué no es aconsejable cuestionar mi juicio. Me ofreció el brazo como un caballero que acompaña a una dama a cenar, en lugar de un rey que lleva a una forastera a una reunión de los lobos más poderosos de nuestro mundo. Dudé solo un momento antes de aceptarlo. Sentí la fuerza que había en él, el poder apenas contenido que bullía bajo su piel. Mientras salíamos del estudio y atravesábamos los pasillos, ahora abarrotados de curiosos, me di cuenta de que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Después de esto, ya no habría vuelta atrás a la invisibilidad. No habría retorno a la seguridad del anonimato. Para bien o para mal, había elegido ser importante. La sala del consejo estaba construida para intimidar. Circular,
con asientos escalonados que se elevaban hacia un techo abovedado pintado con constelaciones. Me recordaba a los antiguos anfiteatros donde los gladiadores luchaban por sus vidas mientras los espectadores juzgaban desde la seguridad. Excepto que aquí, los espectadores eran líderes de manadas alfa, sus betas y consejeros, representantes de los linajes más antiguos, lobos que comandaban a miles y no respondían ante nadie excepto ante el rey, cuyo brazo yo aún agarraba como un salvavidas. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros cuando entramos. El peso de su atención colectiva era sofocante. Sentí que mi lobo se aplastaba en señal de sumisión, abrumado por el poder concentrado en esa sala. No eran lobos comunes y corrientes que jugaban a ejercer autoridad. Eran los depredadores más poderosos de nuestro mundo, y yo era un ratón de campo que de alguna manera se había colado en su guarida. La mano del rey cubrió la mía que descansaba sobre su brazo. Un sutil apretón de tranquilidad o advertencia. No sabía cuál de las dos cosas. Su expresión permaneció impasible mientras me guiaba al centro de la sala, donde había dos sillas elevadas por encima del resto. Una era claramente la suya, enorme, tallada en madera oscura, con el escudo del territorio del norte. La otra era más pequeña, pero no menos ornamentada, situada ligeramente detrás y a la derecha de la suya, la silla de la reina. Mis pasos vacilaron. Él sintió mi vacilación y se inclinó hacia mí, susurrándome al oído. Siéntate, no digas nada a menos que te hablen directamente. Y Clara, no muestres miedo. Pueden olerlo y lo utilizarán en tu contra. Quería decirle que me ahogaba en el miedo, que todos mis instintos me gritaban que huyera, que me escondiera, que me hiciera lo suficientemente pequeña como para que esos depredadores se olvidaran de mi existencia. En cambio, levanté la barbilla y me dirigí a la silla más pequeña, acomodándome en ella con toda la elegancia que pude fingir. El rey tomó asiento a mi lado y la sala pareció exhalar colectivamente. Estamos reunidos. La voz del rey resonó sin esfuerzo por la sala, acallando los susurros que habían comenzado en el momento en que entramos. Entiendo que hay preocupación por el incidente de anoche. Hablen libremente. Una mujer se levantó de la segunda fila, de cabello plateado, elegante, con una autoridad que le sentaba como un guante. La reconocí de las presentaciones de la cumbre como Alfa Moira, de las costas orientales, una de las manadas más antiguas e influyentes. Sus ojos, afilados como cristales rotos, se fijaron en mí antes de deslizarse hacia el rey. Majestad, creo que hablo en nombre de muchos de los aquí presentes cuando digo que estamos confundidos por ciertos acontecimientos. Su voz era culta y precisa. 3 cazadores se infiltraron en la seguridad de la cumbre e intentaron asesinarlo. Esto es muy preocupante y exige una investigación. Sin embargo, igualmente preocupante es la presencia de una mujer desconocida que aparentemente tiene acceso a sus aposentos privados y ahora se sienta a su lado en el consejo. Clara Westphal no es desconocida, respondió el rey con calma. Es miembro de la delegación de Riverside. Una delta, interrumpió Moira, con un tono de voz que denotaba un desdén inequívoco. Perdóneme, Majestad, pero la presencia de alguien tan insignificante a su lado suscita preguntas. ¿Cuál es exactamente su función? ¿Qué derecho tiene a sentarse donde se han sentado las reinas? La sala estalló en murmullos. Sentí cómo se me calentaba la cara, y la vergüenza y la ira se agitaban en mi pecho. Insignificante. Ahí estaba de nuevo. La palabra que me había definido toda mi vida, ahora pronunciada en voz alta por alguien cuya opinión podía influir en la política de todos los territorios. Su papel, dijo el rey, con una voz que se tornó en ese peligroso silencio que me hizo enderezar la espalda, no es de tu incumbencia, Alfa Moira. Sin embargo, dado que has planteado la pregunta públicamente, la abordaré una vez. Hizo una pausa, dejando que se acumulara el silencio. Clara Westphal me salvó la vida anoche. Mientras los guerreros entrenados no lograron detectar la amenaza, ella la identificó, me advirtió y contrató a cazadores armados para protegerme. Su valentía y su rapidez mental evitaron lo que podría haber sido una pérdida catastrófica. Esa es su razón para sentarse a mi lado. Una historia conveniente,
gritó otra voz. Masculina, áspera, proveniente de un líder de manada que no reconocí. ¿Cómo sabemos que ella no formaba parte del ataque? Quizás lo organizó con los cazadores. Se posicionó para parecer heroica. Todo para ganarse tu favor y acceder al poder. Se me revolvió el estómago. No había considerado ese punto de vista. No había imaginado que alguien pudiera tergiversar mis acciones en algo tan calculado y vil. Pero al mirar alrededor de la sala, vi que la idea se estaba arraigando en varias expresiones. Tenía un sentido perverso para mentes entrenadas en las maniobras políticas. La infiltración perfecta utilizando el propio honor del rey en su contra. Si eso fuera cierto, me oí decir con una voz más firme de lo que me sentía, sería el plan más estúpido que se pueda imaginar. La mano del rey se movió hacia el reposabrazos que nos separaba. Una advertencia o un apoyo. No sabría decirlo, pero ya había hablado, y ahora docenas de poderosos lobos me miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. La alfa Moira arqueó una ceja. Por favor, ilumínanos. Me puse de pie, con las piernas de algún modo firmes bajo mí, a pesar del temblor en mi interior. Si iba a ser condenado, lo haría de pie. ¿Creéis que organicé el ataque de 3 cazadores armados contra el rey Alfa? Apostando a que podría advertirle a tiempo, que confiaría en una completa desconocida, que podría luchar con éxito contra asesinos entrenados, y que todo esto de alguna manera me haría ganarme el cariño del lobo más poderoso de nuestro mundo. Negué con la cabeza. Hay al menos una docena de formas en las que ese plan fracasaría estrepitosamente. Estaría muerta, encarcelada o ejecutada por traición. ¿Qué podría ganar que valiera la pena correr ese riesgo? Poder, dijo Moira simplemente. El tipo de poder que se obtiene al captar la atención de un rey. Al sentarte donde estás sentada ahora. No quiero poder. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Nunca pedí estar aquí. Le avisé porque era lo correcto. Porque ver cómo alguien sale herido cuando puedo evitarlo no es algo que sea capaz de ignorar. Si eso te hace pensar que soy estúpida o sospechosa, entonces vale. Pero no me insultes fingiendo que soy lo suficientemente inteligente como para urdir un plan elaborado. Soy exactamente lo que parezco. Alguien que tomó una decisión impulsiva que, de alguna manera, no terminó en desastre. El silencio se apoderó de la sala. Acababa de contradecir a un alfa, había hablado fuera de turno y me había convertido en un objetivo aún más claro. Pero algo feroz se había despertado en mi pecho, algo que se negaba a doblegarse bajo el peso de su juicio. «Tiene espíritu», observó una nueva voz, cálida, casi divertida. Un hombre se levantó de la tercera fila, más joven que la mayoría de los presentes, con cabello cobrizo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En realidad, me inclino a creerla. El plan que describió es realmente idiota, pero sus acciones de anoche, su rapidez mental bajo presión, su intervención desinteresada, son cualidades que deberíamos celebrar, no interrogar con sospecha. El Alpha Garrett tiene razón. Otra voz se sumó, femenina, reflexiva. Quizás estamos viendo esta situación al revés. Los cazadores que atacaron anoche eran profesionales. Tenían información privilegiada sobre los protocolos de seguridad, sobre la agenda del rey. Esa es la verdadera amenaza. No esta chica que se fijó en lo que nuestros propios guardias pasaron por alto. La marea estaba cambiando. Podía sentirlo. No todos estaban convencidos de mi inocencia, pero se habían introducido suficientes dudas como para que las acusaciones perdieran fuerza. El rey había permanecido en silencio todo el tiempo, dejándome defenderme, dejando que el consejo me viera como algo más que un peón en sus juegos. Ronin, el beta que nos había interrumpido antes, se levantó de su posición cerca de la silla del rey. Si me lo permite, Majestad, independientemente de las intenciones de la señorita Westfall, su presencia continua supone un riesgo para la seguridad. No ha sido investigada, no está protegida por ningún vínculo significativo con la manada. Quizás sería prudente ponerla bajo protección supervisada mientras investigamos más a fondo los acontecimientos de anoche.
Lo hizo con delicadeza, enmarcándolo como una preocupación por mi seguridad, cuando en realidad sugería mi encarcelamiento. La expresión del rey no cambió, pero sentí que la temperatura bajaba. Beta Ronin. La voz del rey atravesó la sala como una espada. ¿Está sugiriendo que soy incapaz de proteger a alguien que está bajo mi cuidado? En absoluto, Majestad. Simplemente sugiero que distribuir nuestros recursos para proteger a una forastera podría ser imprudente cuando existen amenazas claras dentro de nuestras propias filas. Entonces, déjame ser muy claro. El rey se puso de pie y todos los lobos de la sala respondieron instintivamente, enderezándose y prestando atención. Clara Westfall está bajo mi protección directa. Cualquiera que la amenace, cuestione su lealtad sin pruebas o intente alejarla de mi presencia, responderá ante mí personalmente. Su seguridad es ahora una cuestión de honor para mí. ¿Queda claro? La declaración se extendió por la sala como una onda expansiva. Al vincular su honor a mi protección, me había convertido en intocable, pero también me había convertido en un símbolo, una prueba de su autoridad. Desafiarme ahora significaba desafiarlo directamente a él. La expresión de la Alfa Moira se tensó, pero inclinó la cabeza. Entendido, Majestad. Los demás se hicieron eco del reconocimiento, aunque no todos parecían contentos con ello. Vi cálculo en varios rostros, lobos que ya planeaban cómo usar esta nueva dinámica en su beneficio. El rey no había terminado. Ahora, en cuanto al fallo de seguridad de la noche anterior, Alfit, tu manada protegió la cumbre en el extranjero este año. Explica cómo 3 cazadores entraron sin ser detectados. La sonrisa despreocupada del alfa pelirrojo se desvaneció. Estamos investigando, Majestad. Las pruebas preliminares sugieren que tuvieron ayuda desde dentro. Alguien con acceso a los horarios de patrulla y las rotaciones de los puestos de control. Un traidor. La palabra flotaba pesadamente en el aire. ¿En vuestras filas o en otra parte? Aún no lo sabemos. Los propios cazadores no proporcionaron ninguna información útil antes de morir, lo que significaba que el rey los había matado demasiado rápido como para interrogarlos. Recordé los sonidos de la noche anterior, su carácter definitivo, y contuve un escalofrío. Encontradlos. La orden del rey era absoluta. Quiero que se investigue a todos los miembros de la manada que tenían acceso a los protocolos de seguridad. Quiero que se supervisen las comunicaciones. Quiero saber la identidad del traidor en 48 horas. ¿Y si la investigación apunta a varias manadas?, preguntó Moira con cautela. Si esta conspiración va más allá de la seguridad de la cumbre, entonces tenemos un problema mayor que 3 cazadores muertos. Los ojos del rey recorrieron la sala. Alguien en esta sala o alguien en quien confían quería eliminarme hasta que sepamos quién. Todos son sospechosos. Las sesiones del Consejo continuarán bajo medidas de seguridad reforzadas. Las delegaciones de las manadas quedarán confinadas en sus territorios asignados, excepto durante los eventos oficiales. Y cualquier líder de manada que se oponga a estas restricciones puede considerar que se cuestiona su lealtad. Era un confinamiento disfrazado de protocolo. Atrapaba a los conspiradores limitando sus movimientos y comunicaciones. Inteligente, pero también peligroso. Los depredadores enjaulados se convertían en depredadores desesperados. La sesión continuó durante otra hora, derivando en cuestiones logísticas y discusiones sobre medidas de seguridad. Permanecí en silencio en mi silla, hiperconsciente de cada mirada que me lanzaban, de cada conversación susurrada que pudiera ser sobre mí. Cuando el rey dio por terminada la sesión del consejo, tenía los nervios a flor de piel. Volvimos a su estudio en un pesado silencio, con los guardias siguiéndonos a una distancia respetuosa. Solo cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, me permití desplomarme contra la pared más cercana, con el agotamiento abalanzándose sobre mí en oleadas. «Lo has hecho bien», dijo el rey en voz baja. Contradije a un alfa, hablé sin permiso, me convertí en un objetivo aún más grande. Te defendiste con lógica y honestidad. Eso es más de lo que pueden decir la mayoría de los lobos de esa sala. Se acercó a su escritorio y sirvió 2 vasos de un líquido ámbar de una jarra de cristal. Me ofreció uno. «Estás temblando»,
Estoy aterrorizada, admití, tomando el vaso. El licor me quemó al bajar, pero el calor me ayudó a calmarme. Me odian. Creen que te estoy utilizando, o que soy un riesgo para la seguridad, o que solo soy un residuo insignificante que de alguna manera aterrizó en el lugar equivocado. No saben qué pensar de ti. Eso es diferente al odio. Se bebió su vaso y lo dejó sobre la mesa con cuidadosa precisión. Tú confundes su visión del mundo. Alguien sin poder, sin estatus, sin ambiciones evidentes, que sin embargo actuó con valentía cuando fue necesario. No encaja en su comprensión de cómo se comportan los lobos. Quizás tengan razón. Quizás solo sea un despojo afortunado. Me salvaste la vida, Clara. Se acercó, su presencia abrumadora en el espacio reducido. La suerte no hizo eso. Lo hizo la valentía. Lo hizo la compasión. La capacidad de ver lo que otros no veían y actuar en consecuencia a pesar del riesgo. Y ahora estoy atrapado. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Has vinculado tu honor a mi protección, lo que significa que no puedo irme sin hacerte parecer débil. No puedo volver a casa. No puedo volver a ser invisible. Lo que fuera que era antes de anoche ha desaparecido. ¿Es eso a lo que quieres volver? Pensé en mi pequeña habitación, en la cara preocupada de mi madre, en los crueles desaires de Cassandra. Pensé en ser ignorada y subestimada, en ver cómo la vida le sucedía a otras personas mientras yo permanecía a salvo, miserablemente irrelevante. No, susurré, pero tampoco sé cómo ser lo que necesitas que sea. No necesito que seas nada más que tú mismo. Levantó la mano hacia mi cara y me secó con el pulgar una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. El consejo vio lo que yo veo. Alguien real en un mundo de actuaciones. Eso es tan raro que resulta precioso o peligroso. A menudo, lo mismo. Su sonrisa fue leve, pero sincera. Descansa un poco. Mañana decidiremos los siguientes pasos. Por ahora, estás a salvo. Un guardia me acompañó a los aposentos que habían preparado. Una suite que eclipsaba toda mi casa, con ventanas con vistas a las montañas y muebles que costaban más que los ingresos anuales de mi manada. Debería haberme parecido un sueño. En cambio, me sentí como en una jaula preciosa. Me quedé de pie junto a la ventana mientras caía la noche, observando cómo las luces se encendían en el complejo de la cumbre. En algún lugar, los lobos estaban conspirando, investigando, decidiendo si yo era un activo o un lastre, y al día siguiente tendría que enfrentarme a ellos de nuevo. Fingir que pertenecía a un mundo para el que nunca había estado preparada. Mi reflejo me miraba desde el cristal oscurecido, cabello pálido, rasgos anodinos, ojos que mostraban demasiado miedo. La chica que había atacado a los cazadores con una botella de champán parecía ahora una desconocida. ¿Había sido realmente yo? Ese momento de valentía temeraria. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. Abrí la puerta y me encontré con una joven que sostenía ropa doblada, sencilla pero bien confeccionada, de mi talla de alguna manera. Cortesía de su majestad, dijo tímidamente. Pensó que quizá necesitarías algo más cómodo que la ropa formal, y me pidió que te dijera que hay guardias apostados fuera de tu puerta para protegerte, no para retenerte. La distinción era importante. Una jaula con las puertas abiertas seguía siendo una opción, aunque salir significara peligro. Gracias, logré decir. Se marchó y me quedé sola de nuevo con ropa cara y preguntas sin buenas respuestas. Me cambié mecánicamente, mi cuerpo realizando los movimientos mientras mi mente se adelantaba al día siguiente, a las sesiones del consejo, a las investigaciones y al peso de las miradas que me veían como una amenaza o una oportunidad, pero nunca como yo misma. El sueño, cuando finalmente llegó, fue inquieto y lleno de sueños oscuros en los que corría por pasillos interminables, mientras las sombras susurraban acusaciones que no podía oír del todo. Habían pasado 3 semanas desde la reunión del consejo que lo cambió todo. 3 semanas viviendo en un mundo al que nunca había imaginado pertenecer, aprendiendo a navegar por corrientes políticas que podían ahogarme si daba un paso en falso. La investigación sobre el ataque
El ataque de los cazadores había descubierto una conspiración que llegaba más lejos de lo que nadie esperaba. Miembros de manadas de 4 territorios diferentes trabajando juntos, unidos por el miedo a lo que representaba el rey. Habían sido capturados, juzgados y castigados de formas en las que intentaba no pensar demasiado. Pero la amenaza no había terminado con su captura. En todo caso, se había multiplicado. Ahora yo no era solo la mujer que había salvado al rey. Era la mujer que él había elegido para tener cerca, para proteger públicamente, en la que confiaba de una manera que ponía nerviosos a los demás lobos. Los rumores habían pasado de ser sospechas a especulaciones, a algo más peligroso, a creencias. La gente susurraba que yo era su compañera, su reina elegida, la debilidad que los enemigos podían explotar. Nada de eso era cierto, pero la verdad importaba menos que la percepción en este mundo. Me encontraba en el campo de entrenamiento privado del rey, viéndolo entrenar con 3 de sus guardias de élite al mismo tiempo. Se había convertido en mi rutina durante las últimas semanas. Las mañanas las pasaba observando, las tardes en sesiones de estrategia en las que se esperaba que ofreciera perspectivas que otros pasaban por alto. Las noches las pasaba en cenas con líderes de manadas que sonreían mientras calculaban cómo utilizarme. El rey se movía como poesía escrita en violencia. Cada golpe era preciso y devastador. Sus oponentes eran hábiles, pero luchaban como si temieran hacerle daño. Él se dio cuenta, siempre se daba cuenta, y les llamó la atención con palabras duras que les hacían luchar con más fuerza. Sin embargo, aún no lo suficiente como para desafiarle de verdad. Soledad y formas diferentes, pensé. La mía provenía de ser invisible. La suya, de ser tan poderoso que nadie podía estar a su lado como un igual. «Estás pensando demasiado alto», me sobresalté. Ronin se había acercado en silencio, con su expresión indescifrable como siempre. El beta había dejado clara su desaprobación por mi presencia a través de 1000 pequeños gestos, aunque nunca lo suficientemente abiertos como para justificar la intervención del rey. Era demasiado inteligente para una confrontación directa. Solo observando, dije con cuidado. Como siempre haces, se colocó a mi lado, observando cómo el rey terminaba su sesión de entrenamiento con un movimiento que dejó a los 3 guardias tendidos en el suelo. «Dime, Clara, ¿qué ves cuando lo miras?» La pregunta me pareció una trampa. «Veo a alguien que tiene una enorme responsabilidad». Respuesta diplomática. La sonrisa de Ronin no llegó a sus ojos. «Te diré lo que yo veo. Veo a un rey que ha estado solo tanto tiempo que ha olvidado lo que significa necesitar a alguien. Y ahora tú estás aquí, perturbando ese aislamiento cuidadosamente mantenido. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Él no me necesita», dije en voz baja. «Solo estoy aquí. No eres solo algo, y lo sabes». Ronin bajó la voz. «Él se ríe de tus observaciones. Busca tu consejo en asuntos que normalmente decidirías solo. Te defiende frente a líderes de la manada que te superan en todos los aspectos. Te has convertido en algo que él no puede permitirse. Una vulnerabilidad. Yo nunca lo he pedido. Nadie pide ser importante. Simplemente lo son. Y entonces todos los demás tienen que lidiar con las consecuencias». Hizo una pausa. «Hay lobos que te eliminarían para protegerlo de sí mismo. Considerarían que es un servicio al reino. Eliminar una distracción antes de que se convierta en una carga». Un miedo se cristalizó en mi pecho. «¿Me estás amenazando?» «Te lo estoy advirtiendo». Su expresión cambió, volviéndose casi amable. «Le he servido durante 15 años, Clara. Le he visto soportar cargas que habrían quebrado a lobos menos fuertes. Le he visto sacrificarlo todo. La paz, la felicidad, la posibilidad de una vida normal, para mantener a salvo a nuestra especie, y en todo ese tiempo nunca le había visto vulnerable hasta que apareciste tú». El rey se acercaba ahora, tras haber despedido a sus compañeros de entrenamiento. Su camisa se le pegaba a los hombros, húmeda por el esfuerzo, y sus ojos encontraron los míos inmediatamente, comprobando, siempre comprobando, como si esperara que hubiera desaparecido en los momentos en que no me miraba. «¿Ronin?» Su voz contenía una pregunta. «¿Necesitas algo?»
Solo comprobaba los protocolos de seguridad, Majestad. Ha habido rumores de disturbios en los territorios occidentales. Nada inmediato, pero vale la pena vigilarlo. Encárgate de ello. La despedida fue clara. Ronin se inclinó y se marchó, pero no sin antes lanzarme una última mirada significativa. ¿Qué te ha dicho?, preguntó el rey una vez que nos quedamos solos. Que te hago vulnerable. Sostuve su mirada con firmeza. ¿Tiene razón? Se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándome con esa intensidad que aún me cortaba la respiración. Ven conmigo, hay algo que quiero mostrarte. Me condujo por pasillos que nunca había explorado. Bajamos unos escalones de piedra que descendían hasta las profundidades del complejo de la cumbre. El aire se volvió más fresco, más antiguo, cargado con el peso de los siglos. Salimos a una caverna iluminada por musgo bioluminiscente. Sus paredes estaban cubiertas de marcas antiguas. La historia de nuestra especie escrita por las primeras manadas que aprendieron a transformarse. Este es el corazón, dijo en voz baja, donde se eligió al primer rey alfa, donde todos los reyes desde entonces han venido a recordar por qué existimos, por qué lideramos. Los grabados contaban historias de caos, lobos destrozándose unos a otros, territorios en llamas, niños huérfanos por guerras interminables, y luego una sola figura emergiendo, lo suficientemente fuerte como para imponer la paz, lo suficientemente sabia como para hacerla cumplir sin destruir la libertad que hacía a los lobos lo que eran. Existimos para evitar esto. Su mano trazó uno de los grabados, una madre llorando la muerte de sus cachorros. Ser lo suficientemente fuerte como para que otros no tengan que cargar con el peso de la violencia, para que nuestro pueblo pueda vivir sin temor a ella, se volvió hacia mí. Por eso no puedo permitirme vulnerabilidades. Clara, no porque tema por mí mismo, sino porque si los enemigos pueden hacerme daño a través de alguien que me importa, todo lo que he construido se vuelve frágil. Entonces envíame lejos. Me dolía pronunciar esas palabras, pero las dije a la fuerza. Si soy una debilidad, elimíname de la ecuación. Déjame ir a casa. Lo intenté. Su admisión fue tan suave que casi no la oigo. Esa primera noche después de la reunión del consejo, me dije a mí mismo que habías cumplido tu propósito. Me salvaste la vida, te recompensaron con protección, ahora podías volver a tu manada a salvo. Redacté las órdenes. Hice que Ronin preparara la escolta, que te detuvo. Tú. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba, oler el aroma salvaje que hacía que mi lobo gimiera de deseo y sumisión. Te paraste en esa sala del consejo y te defendiste con nada más que honestidad. No intentaste manipular, seducir o jugar los juegos políticos que todos esperaban. Simplemente fuiste auténtico. Y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que alguien había sido auténtico conmigo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces, ¿qué soy para ti? ¿De verdad? No lo sé. La confesión parecía arrancada de él. Nunca he tenido esto. Nunca lo he querido. Preocuparme por alguien más allá de su valor táctico o su utilidad política. No es algo que se supone que deben hacer los reyes. Se supone que debemos amar a nuestro pueblo colectivamente, no individualmente. Se supone que debemos ver el bien común, no a una mujer con cabello pálido y ojos que ven demasiado. Apenas me conoces. Sé que atacaste a cazadores armados para proteger a un extraño. Sé que dices la verdad cuando sería más fácil mentir. Sé que observas a las personas como yo observo los territorios, buscando los peligros ocultos, las necesidades tácitas. Levantó la mano hacia mi rostro y me acarició la mandíbula con una delicadeza sorprendente. Sé que cuando estás cerca, la soledad que ha sido mi compañera constante durante 15 años se desvanece, y eso me aterroriza más que cualquier cazador o conspiración, porque te hace vulnerable, porque me da esperanza, su pulgar rozó mi pómulo, y la esperanza es lo más peligroso que un rey puede sentir. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber mantenido la distancia que nos mantenía a ambos a salvo. En cambio, me incliné hacia su tacto, dejándome sentir el calor de su palma contra mi piel, la sólida realidad de que alguien me veía,
no como invisible o insignificante, sino como yo misma. Ronan tiene razón, susurré. Esto es peligroso. Todo lo que vale la pena lo es. Entonces me besó, y el mundo se redujo al contacto de sus labios contra los míos, a la fuerza de sus brazos al acercarme más a él, la forma en que mi cuerpo encajaba con el suyo, como si hubiéramos sido diseñados para esta configuración exacta. No fue suave ni vacilante, fue exigente y desesperado. El beso de alguien que se había negado a sí mismo la conexión durante tanto tiempo que ahora permitía saborearla. No podía contenerse. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Incertidumbre. No sé cómo hacer esto, admitió. Cómo ser rey y también esto, sea lo que sea. Yo tampoco, dije con sinceridad. No sé cómo estar en tu mundo, cómo lidiar con la política, las amenazas y la gente que quiere que me vaya. No sé si soy lo suficientemente fuerte para lo que requeriría amarte. ¿Amarme? Repitió las palabras como si fueran extranjeras. ¿Cómo lo llamarías si no? Lo desafié. Cuando piensas constantemente en alguien, cuando su seguridad te importa más que la tuya propia, cuando su soledad se hace eco de la tuya con tanta fuerza que no puedes ignorarla. ¿Qué es eso si no el comienzo del amor? Me miró fijamente y por primera vez desde que lo conocí, el hielo de su expresión se rompió por completo. Lo que había debajo era crudo, vulnerable y dolorosamente humano. Miedo, esperanza y un anhelo desesperado. Todo entremezclado. Yo lo llamaría, dijo lentamente, lo más aterrador y necesario que he sentido jamás. Un sonido resonó desde la entrada. Pasos que corrían con urgencia. Nos separamos rápidamente. La distancia profesional se reafirmó por instinto. Apareció uno de los guardias del rey jadeando. Majestad, tenemos un problema. La Alfa Moira ha convocado una sesión de consejo de emergencia. Afirma tener nuevas pruebas sobre la conspiración. Algo que involucra directamente a la señorita Westfall. El hielo inundó mis venas. ¿Qué pruebas? No lo ha dicho, pero ha exigido que Clara esté presente para responder a las preguntas públicamente. La expresión del rey se endureció de nuevo, volviendo a la máscara que había visto al principio. Fría, controlada, peligrosa. Dile a Moira que estaré allí en breve y que debe elegir cuidadosamente sus acusaciones. El guardia se inclinó y se marchó. Me quedé paralizada, con la mente barajando posibilidades. ¿Qué pruebas podría tener Moira? No había hecho nada más que existir cerca del poder. Sin intrigas, sin conspiraciones, nada más que intentar sobrevivir cada día en un mundo al que no pertenecía. Es una jugada, dijo el rey, ya analizando la situación. Ha estado maniobrando en mi contra desde el incidente, tratando de socavar mi autoridad. Atacarte a ti es atacarme a mí, pero de forma tan indirecta que no puedo tomar represalias sin parecer tiránico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo afrontamos. Su mano encontró la mía y la apretó una vez. Juntos, sea lo que ella tenga, sea lo que afirme, lo afrontamos y sobrevivimos. Eso es lo que hacemos ahora. La sala del consejo parecía diferente esta vez, cargada de expectación, de una emoción depredadora mal disimulada como preocupación. Moira estaba de pie en el centro, sosteniendo lo que parecían ser documentos, con una expresión triunfante que me revolvió el estómago. Majestad, se inclinó con exagerada deferencia. Gracias por reunirse con tan poca antelación. No habría convocado esta sesión si el asunto no fuera urgente. Se trata de la lealtad y las verdaderas intenciones de la señorita Clara Westfall. Presente sus pruebas, ordenó el rey, con voz plana y peligrosa. Moira levantó los documentos. Comunicaciones entre la manada de la señorita Westfall y conocidos simpatizantes de los cazadores. Mensajes que indican que su manada ha estado proporcionando información sobre la seguridad de la cumbre a fuentes externas y, lo que es más condenatorio, una carta de su madre en la que se discute la posibilidad de colocar a Clara en una posición de influencia para recabar información. La sala estalló en susurros. Yo me quedé paralizada,
con la mente luchando por procesar la acusación. Mi madre conspirando con los cazadores. Era absurdo, imposible. Déjeme ver esos documentos, exigió el rey. Por supuesto. Moira se acercó y se los entregó con una sonrisa que no lograba ocultar su satisfacción. Él los leyó en silencio, con una expresión indescifrable. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. Clara, ¿sabías algo de esto? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me la hacía públicamente, obligándome a defenderme ante los lobos que ya querían que me fuera. Una jugada política inteligente. Demostraba imparcialidad, me daba la oportunidad de hablar, pero también revelaba dudas. No. Mi voz sonó firme a pesar del temblor de mis miembros. No sabía nada de ninguna comunicación con cazadores. Mi madre no lo haría. Nunca lo haría. Tu madre está desesperada. Moira interrumpió con suavidad. Una viuda que intenta asegurar el futuro de su hija por cualquier medio necesario. Es tan difícil creer que haría tratos con gente peligrosa si pensara que eso te elevaría. No solo es difícil de creer, dije, con la ira finalmente superando la conmoción. Es imposible. Mi madre odia a los cazadores. Son la razón por la que mi padre está muerto. Preferiría morir de hambre antes que mentir con ellos. Palabras nobles, pero las pruebas pueden ser falsificadas. Una nueva voz resonó en la sala. Alpha Garrett, el lobo de pelo cobrizo que me había defendido antes, se levantó de su asiento con expresión pensativa. Majestad, ¿puedo examinar esos documentos? El rey se los entregó. Garrett los estudió con atención y luego hizo un gesto a una de sus consejeras, una mujer menuda de mirada inteligente, que sacó una lupa y comenzó su propio examen. Interesante, murmuró Garrett. El sello de esta carta es incorrecto. Lleva la marca de tu manada, Clara, pero la composición de la cera no es la adecuada. Demasiado nueva. Se supone que estas cartas tienen meses de antigüedad, pero este sello se hizo la semana pasada. La esperanza se encendió en mi pecho. La expresión de Moira se tensó. Además, añadió la asesora de Garrett, la tinta utilizada aquí no está disponible en el territorio de la manada de Riverside. Es una mezcla del norte, cara, utilizada principalmente por, hizo una delicada pausa, altos funcionarios de los territorios adyacentes a las propias tierras del rey. La insinuación flotaba pesadamente en el aire. Alguien con recursos y acceso había creado estas falsificaciones, y ese alguien probablemente se encontraba en esa misma sala. Esto es absurdo, espetó Moira. ¿Estás sugiriendo que yo he fabricado pruebas? Estoy sugiriendo, dijo Garrett con calma, que alguien lo ha hecho. Queda por determinar si ha sido usted o si los verdaderos conspiradores le han proporcionado información falsa. Pero estos documentos son sin duda falsos. La expresión del rey podría haber congelado el fuego. Alpha Moira se someterá a una investigación formal. Sus movimientos durante el último mes, sus comunicaciones, sus contactos, todo. Si ha sido manipulada, descubriremos quién es el responsable. Si ha conspirado activamente contra un miembro de mi casa, dejó la amenaza sin terminar. La tableta facial de Moira había sobrepasado sus límites, se había revelado demasiado pronto. Fuera lo que había planeado, desacreditarme, obligar al rey a elegir entre protegerme y mantener el equilibrio político. Le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. Quiero que traigan aquí a mi madre, dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. Bajo escolta segura, inmediatamente. Si estos documentos pretenden representar sus palabras, ella tiene derecho a enfrentarse a sus acusadores y defenderse. El rey asintió. Encárgate de ello y Alpha Moira, quedas confinada en tus aposentos en espera de la investigación. Si intentas marcharte o comunicarte con contactos externos, se considerará una admisión de culpabilidad. Los guardias se movieron para escoltar a una Moira protestante fuera de la sala. Otros líderes de manada intercambiaron miradas,
recalculando alianzas y riesgos. El panorama político acababa de cambiar drásticamente y todos se apresuraban a adaptarse. El rey disolvió el consejo poco después, pero me pidió que me quedara. Cuando nos quedamos solos, salvo por dos guardias apostados junto a las puertas, finalmente permitió que su fachada controlada se resquebrajara. Lo siento. Las palabras fueron tranquilas, pero intensas. No debería haber dudado de ti públicamente. No debería haberlo hecho. Hiciste lo que tenías que hacer, le interrumpí. Me diste la oportunidad de defenderme de forma justa. Si hubieras desestimado inmediatamente las acusaciones, habría parecido favoritismo y habría empeorado las cosas. Aún así, vi el dolor en tus ojos cuando te pregunté si lo sabías. Por un segundo, me pregunté si creías que yo era capaz de ese tipo de traición. Admití, pero solo un segundo. Luego recordé, te han mentido y manipulado personas en las que confiaste durante años. Por supuesto que lo verificarías antes de condenar. Eso no es dudar, es sabiduría. Me abrazó con una desesperación que delataba el miedo finalmente liberado. Si Garrett no se hubiera dado cuenta de la falsificación, pero lo hizo, y la verdad prevaleció, me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Eso es lo que importa. La verdad sigue prevaleciendo cuando estoy contigo porque tú creas espacio para ella. No silencias a los acusadores ni gobiernas solo mediante el miedo. Escuchas, investigas y actúas basándote en las pruebas. Por eso eres un buen rey. Yo soy un rey que casi te pierde por culpa de los juegos políticos. Pero no lo hiciste. Le toqué la cara, sintiendo la tensión en su mandíbula. Sigo aquí, sigo en pie, sigo eligiendo quedarme a pesar de lo peligroso que es. ¿Por qué? La pregunta era angustiosa. ¿Por qué quedarse cuando irse sería más seguro? Porque la soledad mata lentamente, dije simplemente. Y estoy cansado de morir así. Prefiero enfrentarme al peligro contigo que a la seguridad sin ti. El guardia se movió incómodo, tratando de fingir que no estaba presenciando la vulnerabilidad de su rey. Él se dio cuenta y se apartó ligeramente, reafirmando su compostura. Tu madre llegará mañana, dijo, volviendo al tema. Limpiaremos su nombre públicamente, desenmascararemos a quien haya creado esas falsificaciones. ¿Y luego qué? Su sonrisa fue leve, pero sincera. Y entonces descubriremos cómo ser un rey que ama a alguien y una mujer que ama a un rey juntos. Por muy complicado y complicado que sea. Será muy complicado, le advertí. Cuento con ello. 2 meses después, me encontraba en el mismo gran salón donde todo había comenzado. Pero ahora llevaba un vestido que me identificaba como algo más que una observadora invisible. La cumbre había concluido y la mayoría de las manadas habían regresado a sus territorios. Mi madre había sido absuelta de todas las acusaciones. La investigación había rastreado las falsificaciones hasta una facción dentro de la propia manada de Moira. Lobos que habían actuado sin su conocimiento, pero que habían utilizado su ambición como tapadera. A Moira le habían despojado de su posición de alfa, una consecuencia dura pero necesaria. El rey, mi rey ahora, en un sentido que trascendía los títulos, estaba a mi lado mientras veíamos cómo las últimas delegaciones se preparaban para partir. Su mano encontró la mía, un gesto que ya no ocultábamos. ¿Te arrepientes?, me preguntó en voz baja. Pensé en mi antigua vida, en la invisibilidad, en la seguridad de la insignificancia, en las sencillas rutinas que no me exigían nada. Luego pensé en quién me había convertido. Alguien que hablaba en las sesiones del consejo, que ayudaba a investigar conspiraciones, que estaba al lado del lobo más poderoso de nuestro mundo, no como adorno, sino como consejera. No me arrepiento, le apreté la mano, aunque me reservo el derecho a quejarme cuando la política se vuelve especialmente tediosa. Él se rió, un sonido que aún me sorprendía por su rareza y calidez. Quéjate todo lo que necesites. Me mantiene con los pies en la tierra. Ese es mi trabajo ahora, mantenerte con los pies en la tierra, entre otras cosas. Sus ojos contenían promesas que aceleraron mi pulso. Aunque tengo algunas ideas sobre otras responsabilidades que podrían gustarte más. Su Majestad,
interrumpió Ronin, acercándose con su habitual sincronización perfecta. Su expresión hacia mí se había suavizado en las últimas semanas. Aceptación, si no aprobación. Los informes finales de seguridad están listos para que los revise. Y Clara, tu madre me ha pedido que te diga que ha preparado la cena. Insiste en que ambos la acompañéis esta noche. Mi madre se había adaptado a los cambios en mi vida con una elegancia sorprendente. Se había mudado a unas habitaciones cercanas a las mías. Había encontrado un propósito en la organización de obras benéficas en todos los territorios y, de vez en cuando, daba consejos al rey que él realmente escuchaba. Su relación había evolucionado hacia algo parecido al respeto mutuo, basado en su interés compartido por mi bienestar. Estaremos allí, confirmé. Ronin asintió y se marchó. El rey se volvió hacia mí con expresión seria. Habrá más desafíos, dijo, más lobos que resentirán tu influencia, más situaciones en las que seremos puestos a prueba. Este no es un final de cuento de hadas en el que todo sale perfecto. Lo sé, lo sabía. Lo había aprendido tras semanas sorteando amenazas y política y la presión constante de vivir bajo escrutinio. Pero también sabía que estar solos nos estaba destruyendo poco a poco a los dos. Al menos así. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Juntos, repitió la palabra como un voto. Nunca pensé que tendría eso. Nunca pensé que lo merecía. No tenías que merecerlo. Solo tenías que estar dispuesta a dejar que alguien viera más allá de la corona y viera a la persona que la llevaba. Me puse de puntillas y le di un beso en la mandíbula. Por suerte para ti, soy excepcionalmente buena viendo lo que otros no ven. Excepcionalmente afortunado, asintió él, acercándome más a él. A nuestro alrededor, el complejo de la cumbre continuaba con su caos organizado. Las manadas partían, los territorios se reforzaban, la maquinaria del gobierno seguía adelante. Pero en ese momento, en sus brazos, sentí algo que nunca antes había experimentado. Me sentí en casa, no en un lugar, sino en una persona, no en la seguridad, sino en la pertenencia, no en la invisibilidad, sino en ser vista, verdaderamente, completamente vista, y elegir permanecer visible a pesar del costo. La chica de cabello claro que una vez se había escondido en los rincones había desaparecido. En su lugar había una mujer que había aprendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de él. Que el amor no consistía en encontrar a alguien perfecto, sino en encontrar a alguien cuya fragilidad encajara con la tuya de tal manera que ambos se volvieran más fuertes. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de tonos ámbar y dorados, me encontraba junto a un rey que había aprendido a volver a tener esperanza y sentía el peso de un futuro lleno de retos y posibilidades que se extendía ante nosotros. Juntos lo afrontaríamos todo. Juntos sobreviviríamos. Juntos construiríamos algo que ninguno de los dos podría haber creado por sí solo. Un amor que existía no a pesar del peligro y la complejidad de nuestro mundo, sino gracias a ellos, porque ambos habíamos conocido la soledad lo suficientemente profunda como para reconocer su opuesto cuando finalmente apareció. El rey alfa que me había susurrado una advertencia que me salvó la vida, se había convertido en el hombre cuya vida yo elegía salvar cada día de innumerables pequeñas maneras. Y me di cuenta de que esa era la verdadera historia. No el dramático rescate ni la intriga política, sino la tranquila y firme decisión de seguir eligiéndonos mutuamente cuando lo más fácil habría sido alejarnos. Esa era la transformación que importaba. Ese era el final que parecía un comienzo.